Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Jueves 28 de septiembre de 2023, en vivo e en directo, 9:07 de la mañana, con un poquito de retraso porque teníamos algunos problemas técnicos, pero ya está todo solucionado. Acá estamos en vivo y en directo con Comunidad FinTech del día de hoy, como cada día jueves 9 a.m. Acá estamos y contarles que la semana pasada tuvimos un programa muy interesante. Compartió con nosotros el founder y CEO de Regum. Él es Rodolfo Grela, que nos estuvo contando sobre la importancia de la educación financiera al momento de realizar inversiones, por ejemplo, a través de su plataforma de inversiones que permite hacer trading de acciones, de ETF, de monedas, de cripto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que están muy invitados a poder repasar esa interesante conversación que tuvimos con Rodolfo Grela la semana pasada a través de nuestro programa Comunidad FinTech. Pueden repasar ese programa y los anteriores que hemos tenido de esta ya la segunda temporada, siempre con el alto apoyo de BCI Labs, a través de nuestras redes sociales, siempre ligadas a divoxradio.com, @divoxradio en Instagram. Así que están todos invitados a repasar ese programa y los anteriores. El día de hoy tenemos un programa muy interesante con nuestra invitada del día de hoy, que se llama Bianca González. Ella es Business Innovation Designer de BCI Labs. ¿Cómo estás, Bianca González? Bienvenida a Comunidad FinTech. Hola JP, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en esta instancia, en conversación contigo, este programa interesante. Ah, feliz, feliz de Qué poder. bueno que estés con nosotros porque hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante y muchas veces transparente para los equipos, para los usuarios de pronto, que tiene que ver con el diseño UX en equipos de innovación. UX es una abreviación de User Experience, experiencia de usuario, ¿cierto? Que nosotros muchas veces interactuamos con plataformas, interactuamos con páginas web. Y de pronto hay algunas que nos parecen un poco engorrosas, otras nos parecen súper sencillas. En realidad, te lo digo transparente, pero es de vital importancia al momento de la interacción entre el equipo de innovación, la solución que se está entregando y el usuario final. Cuéntanos un poquito primero de eso, cuéntanos un poco del user experience y de tu rol, digamos, en BCI Labs. Súper. Bueno, nuestro rol como Business Innovation Designer, si bien es como un nombre apoteósico, digamos que somos diseñadores que llevamos la voz del usuario al laboratorio. Lo que hacemos es que a medida de que vamos trabajando cada iniciativa, cada idea, desde donde se gesta, nosotros estamos ahí en constante iteración con el usuario y poniendo su voz en toda la iniciativa a lo largo del proceso. En el fondo, desde la ideación hasta una etapa final en donde entregamos a nuestros stakeholders internos o a nuestros clientes una solución. Oye, Bianca, y en específico, ¿cuál es el rol que tiene el UX en estos equipos de innovación? Siempre una de las cosas interesantes que tiene la metodología ágil, por ejemplo, es que involucra a distintos individuos, distintas visiones y miradas a un mismo equipo, y el UX siempre está desde el día uno. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Cuál es la importancia del rol en el equipo de innovación en general? Sí, como tú bien dices, los equipos de innovación son multidisciplinarios. Encontramos roles muy técnicos también y otros roles un poco más creativos, que en este caso nosotros también somos un componente que se consideró al inicio, en particular en BCI Labs, se encontró valor en encontrar un perfil que un poco sea como versátil y esté en constante iteración con el usuario, porque si bien nosotros también estamos tomando al pulso a nivel de eh, data cuantitativa, también nuestra idea es poder tomar el detalle de las necesidades de cada individuo.
Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en constante, yo creo que ahí lo vital es tener, es como la empatía, que la empatía esté presente y en el fondo la empatía es como la base de cualquier innovación exitosa. Permite abordar problemas reales y llevar estas soluciones y que esas soluciones realmente les sirvan. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia en BCI Labs en específico con respecto a sus clientes? Recuérdanos un poquito cuál es la misión de BCI Labs dentro de BCI y cuáles han sido las experiencias que has tenido tú desde el UX con tus clientes. Bueno, SI Labs es un espacio seguro en donde nosotros podemos experimentar, donde podemos equivocarnos. Somos somos un equipo multidisciplinario que lo que hace es probar, testear, experimentar ciertas ideas y en el fondo buscar ahí un espacio en donde encontramos ese valor a esa idea. Vamos validando hipótesis o se refutan y en el fondo después toda esta información va mucho más depurada al ámbito ya de explotación del banco. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros nos damos ese espacio para poder indagar un poco más en que si la idea tiene valor, no tiene valor. Y de cierta forma también es un gran desafío ese, como para nosotros sobre todo perfiles UX. Bueno, yo a- aparte de ser UX, siento que soy como una diseñadora más unicornio, como que estoy en todo el proceso desde, no sé, estamos creando hasta un flyer o algo que, donde vamos a probar una propuesta de valor o estamos haciendo un prototipo, simplemente generando un texto, o sea, estamos ahí en todo ese proceso y lo irrelevante y lo importante es no enamorarse de la idea, porque la idea en general puede ir variando y mutando a medida de que vamos testeando y ese es un poco también nuestra misión, es ir innovando, ir en constante cambio e iteración para que esa idea llegue un poco más madura y un poco más, que tenga más forma. O simplemente nos damos ese espacio para equivocarnos y que en el fondo evitar que en el fondo en un futuro una idea sea un fracaso. Y ese es un poco el espíritu de por qué existe el laboratorio en BCI. Oye, una de las máximas en el mundo de la innovación es que no hay que enamorarse de la solución, sino del problema, ¿cierto? Entonces ahí tiene mucho que ver el tema que tú estás planteando ahora. ¿Cuáles son, eh, ¿Cuáles son los grandes desafíos que tú identificas desde el UX en estos entornos de innovación? Por ejemplo, en BCI Labs. ¿Cuáles son los desafíos que tienen ustedes realmente de fondo? Yo creo que lidiar con este constante cambio vertiginoso de nuevas tecnologías, siempre tienes que estar a la vanguardia, siempre tienes que estar enterado de qué es lo que en el fondo les va a servir, qué es lo que les hace más sentido. Y eso, enlazarlo también con este crecimiento constante en estas nuevas tecnologías. eh, eh, el poder adaptarse a esos cambios de manera ágil, yo creo que es el principal desafío y también el poder lidiar con también todas las limitaciones que nos podemos enfrentar en el ámbito de innovación, ya que estamos en un banco y claramente en el banco hay ciertas normas que se deben cumplir, ciertos estándares. Entonces, hacer ese perfecto equilibrio entre la creatividad, el constante aprendizaje, la tecnología, versus también mantener algo coherente con nuestros stakeholders, con el negocio, con la perspectiva de banco, es algo que es un desafío bien, bien grande. Por otro lado, mantenernos súper ágiles, la capacidad de adaptación. Eh, el proceso UX de repente, sobre todo en investigación, requiere también de muchas aristas, de ir evaluando
distintas metodologías para poder llegar a ciertas resoluciones o validar ciertas cosas, y de repente por tiempos debemos, o por delivery debemos como acotar esos tiempos. Entonces también el desafío está en trabajar casi como una fintech, como ir a velocidad de una fintech o una startup. Y ese es un desafío súper grande, entendiendo que somos perfiles, por lo mismo yo creo que fuimos elegidos dentro del laboratorio así como eh, súper estratégico también, porque claramente tenemos que manejar como todas las herramientas en todo el proceso para poder hacerlo de manera más ágil, más óptima. Si tuviésemos como un equipo multidisciplinario donde tuviésemos un UX content, por otro lado un UI, por otro lado otros, quizás demoraría mucho más el proceso, pero entendiendo que somos como un perfil mucho más integral y somos pocos, entonces en el fondo vamos ahí adaptando cada metodología y aprendiendo de eso, como ir acotándolo y haciéndolo más ágil. Oye, ¿cómo ves que el UX aporta a la identificación de oportunidades, dado que ustedes analizan las necesidades, los problemas de los usuarios, están cerca de esa empatía que decías tú que es tan necesaria para poder entregar lo que realmente el usuario está esperando? Em, ¿cómo eso termina generando nuevas oportunidades o nuevas visiones que hacen que esto sea posible? Eh, en el proceso general de cualquier proceso de innovación, enfocarse como en las necesidades. Nosotros partimos primero también apoyándonos mucho de nuestros perfiles BIS. Ellos son eh, orientados, son perfiles súper técnicos, orientados netamente en sacar datos. Entonces, apalancarnos un poco también de todo el levantamiento a nivel de data, de todas las tendencias o fenómenos que están sucediendo. Nosotros vamos aportando como este doble clic, ¿cachai? Como estamos viendo que se está repitiendo un patrón de ciertos clientes, se está abriendo una oportunidad, una necesidad, y nosotros como UX o como diseñadores, nuestro rol como Business Innovation Designer, vamos directamente como a hacer ese doble clic, y ahí utilizamos las herramientas que tengamos a mano. O sea, desde testeos de simplemente una propuesta de valor a un mensaje en un pop-up, o podemos llegar a hacer un prototipo y irlo testeando en entrevistas con ellos. Eh, y eso es como súper enriquecedor, como el poder adaptarse a las condiciones que tenemos y a los tiempos que tenemos, y lograr así ese feedback y esa voz del usuario. Oye, una de las cosas que efectivamente aumenta la probabilidad de éxito de manera importante o exponencial, es efectivamente que el diseño de las plataformas o el diseño de la oferta esté centrado específicamente en el usuario y en lo que él necesita. Como decía, esto aumenta las probabilidades de éxito, pero también es importante el hecho de que se habla mucho de que está el cliente en el centro, pero efectivamente el UX trabaja en eso y vive desde ese mundo. ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso, con respecto al diseño centrado en el usuario? Sí, es súper importante, porque en el fondo el diseño centrado en el usuario no solo habla de la usabilidad, como tú bien dices, como de qué tan fácil es usar un producto digital. Va mucho más, más allá de eso, va en el mensaje, si el mensaje está dirigido a la persona adecuada, si en el fondo estamos dirigiendo a nivel visual también, lo estamos llevando a cabo bien, toda la parte visual, si le hace sentido a ellos, si les llama la atención, si les genera alguna emoción también, como estamos nosotros presentando la información, ya que el UX tiene distintas capas. Tenemos arquitectura e información, en donde nos fijamos solamente como en la estructura, en cómo se ordena, cómo les hace más sentido, pero por otro lado está toda esta parte visual que hace que también
persuade también o te hace empatizar o simplemente rechazar algo que tú estás queriendo comunicar. Entonces, es súper importante que el UX o el diseño centrado en el usuario esté en todos estos procesos. No solamente centrarnos en la usabilidad, accesibilidad, es mucho más que eso, es mucho más integral el diseño. Llevarlo a Y todo. otra cuestión que es súper relevante en el UX tiene que ver con la evaluación continua que están haciendo de lo que están haciendo. Y eso redunda en una mejora continua también. Entonces hay una evaluación y una mejora continua que el UX va entregando y va haciendo que de alguna manera hasta podamos ir ajustando nuestra propuesta de valor y la innovación que se está entregando. ¿Cómo ve eso con respecto a la evaluación y la mejora continua que va haciendo UX? Eh, es desde nuestro lado como profesionales, ahí es súper vital que nosotros vayamos escuchando a los usuarios y de alguna manera vayamos nosotros también empatizando, que por eso te decía que es súper importante, porque muchas veces eh, se generan productos digitales en cuatro paredes. Entonces, claro, tú lanzas una web y vas viendo que quizás, no sé, hay un botón que nadie está cliqueando o muchos flujos que a lo mejor están pasando por alto. Eh, y en el proceso te das cuenta que nunca pusiste al usuario desde el comienzo. Es decir, si lo hubieses escuchado, si lo hubieses presentado, quizás incluso si tú tomas un papel y diagramas cómo puede ser tu web en palitos. O sea, hay muchas formas en cómo nosotros podemos incorporar la voz de ellos para poder hacer un producto mucho más usable. Entonces, por eso, y lo mencioné también en el artículo que lanzamos en el LinkedIn de BCI Labs, que los invito a seguirlo, ideal ahí antes también tener la voz del usuario. Y bueno, en esta mejora continua, la idea es que nosotros vayamos siempre mejorando, sobre todo, ahí podemos ir iterando los call to action, los botones, los llamados a la acción, todo lo que tiene que ver también con las propuestas de valor, si queremos cambiar textos. O sea, tenemos un montón de oportunidades dentro de nuestra web en donde podemos ir buscando oportunidades de mejora. Ahí invitar a la comunidad fintech, a quienes tengan ahí sus productos, a siempre estar iterando en una iteración constante con los usuarios, ir haciendo cambios, te sabe, es súper importante, súper enriquecedor para que vayan puliendo su producto y en el fondo sus usuarios se vayan enamorando mucho más de la interfaz que ustedes están presentando. Perfecto, estamos hoy día con Bianca González, Business Innovation Designer de BCI Labs. Estamos hablando sobre el diseño UX en equipos de innovación y nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya estamos de vuelta con Bianca para seguir hablando sobre este muy interesante tema el día de hoy. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.